Hermanos y amigos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro devocional. Hoy es sábado. Feliz sábado. Y mi deseo es que ustedes sigan avanzando espiritualmente todos los días. El mensaje de hoy se titula Una vida ejemplar. Una vida ejemplar, ¿verdad? Entonces, hermanos, voy a empezar con un versículo que se encuentra en el libro de Mateo, específicamente Mateo 16, el versículo 24, que dice así, Jesucristo hablando, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Oigan bien, se lo voy a leer de nuevo. Jesucristo dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Una pregunta, ¿es posible que una persona realmente viva así? ¿Es posible que una persona se niegue así completamente, poniendo al lado, abandonando sus deseos, las comodidades de la vida? Sí, no solo es posible, hermanos, es algo que Cristo exige de nosotros, ¿verdad? Que nosotros nos dediquemos a Él. Quiero hablar hoy de un misionero, ¿verdad?, que vivía en el país de Birmania, en Asia, hace más o menos 150 años, algo así, ¿verdad? Era americano, que había abandonado a todo lo que tenía para llevar a su esposa para vivir en un país pero muy primitivo que se llamaba Birmania. Hoy en día lleva el nombre de Myanmar. Es un país asiático en la frontera de China, ¿verdad? Donde el budismo es la religión que prevalece allí, ¿verdad? La religión de Myanmar, de Birmania, es el budismo. Bueno, el misionero abandonó a su país viajando hasta Birmania para proclamar la palabra de Dios, porque los budistas no creen en Jesucristo. Los budistas, por sinceros que sean, van a ir al infierno si nadie les explica las palabras de vida eterna. Entonces él se sentía muy triste, se sentía muy cargado por el pecado de ellos, pensando que iban y sabiendo que iban a pasar una eternidad inimaginablemente horrible en el lago de fuego. Entonces él fue hasta Birmania, ¿verdad?, por barco para proclamar la palabra. Birmania en aquellos tiempos era una jungla muy como tupida, digamos, con muchas enfermedades tropicales fatales en muchos casos, la malaria, dengue y otras enfermedades que existen allí que son letales. Pero ni modo, él fue a Birmania para proclamar la palabra. Él se había negado a sí mismo, tomando sobre sí la responsabilidad de proclamar la palabra. Cuando él llegó, ¿verdad?, había un problema tras otro. En primer lugar, le costaba aprender el idioma, porque es muy complicado. Después de haber estudiado durante años, ¿verdad?, estaba listo para proclamar la palabra. Cuando él empezó a predicar, ¿qué pasó? ¿Verdad? El gobierno se oponía a él, poniéndolo en la cárcel por años, donde él sufría bastante, falta de comida, con ratas, ¿verdad?, en la cárcel, falta de comida, falta de comodidad, falta de salud, falta de agua, no tenía higiene, sufría bastante, pero no estaba dispuesto a renunciar su fe, ¿verdad? Luego, ¿verdad?, ¿qué pasó? Su esposa y él tuvieron un bebé, y el bebé a los pocos meses murió, ¿verdad?, por una enfermedad tropical también. Había perdido su libertad, había perdido su bebé. Y luego, después de eso, ¿qué pasó? Se le murió su esposa también, ¿verdad? Increíble lo que él sufrió. Pero cuando él estaba allí, se mantenía enfocado en la causa de Cristo. Él no pensaba así. No es necesario que yo siga sufriendo así. Yo voy a regresar a mi casa amplia de los Estados Unidos. Yo voy a vivir, ¿verdad?, con
comodidad y todo eso, no me voy a permanecer aquí en este país porque nadie está aceptando, todos se oponen a mis mensajes, nadie me escucha, no vale la pena estar aquí. No, hermanos, él se mantuvo enfocado y él pasó varios momentos, o sea, en varias ocasiones encarcelado, ¿verdad? Pero no abandonó a su Señor, no abandonó la esperanza, y cuando él estaba en la cárcel, él presentaba el Evangelio a los demás presos, ¿verdad? Budistas, ¿verdad? También que habían rechazado a Cristo anteriormente. Poco a poco, ¿qué pasó? Cuando él obtuvo su libertad, había una invasión de parte del país de Inglaterra. Los soldados ingleses lo habían sacado de la cárcel, dándole permiso para predicar por primera vez realmente de manera muy abierta, y lo hizo, pero solo se enfocaba en Jesucristo. No me tome a mal, hermanos, a veces él sufría bastante por razones de la depresión o algo así. Había perdido su libertad, había perdido a su familia, pero a pesar de todo eso, se mantuvo bien enfocado, proclamando las palabras de vida eterna a sus opresores, hermanos. Hasta el rey había escuchado de él, el rey quería escuchar un mensaje de este gran misionero, pero en vez de llenarse de temor o pavor, él llegó al palacio del rey con valor, con esmero, proclamándole al rey la palabra de vida eterna. El rey se puso molesto con él, no quería escuchar su mensaje, ¿verdad? Y con el tiempo, el misionero pensaba que lo iban a ejecutar. Pero a pesar de eso, viviendo bajo la amenaza de la muerte, ¿qué hizo el misionero? Persistía y persistía. ¿Cuál es la lección para nosotros, hermanos? A pesar de los adversarios, a pesar de las oposiciones, a pesar de las incomodidades, a pesar de las tragedias que podamos sufrir en esta vida, lo único que importa no es nuestro bienestar. Lo que más importa, lo único realmente que importa es la causa de Cristo. Estamos aquí en este mundo para proclamar las palabras de vida eterna, a pesar de las oposiciones, a pesar de las tragedias que nos azotan, hermanos. Ese misionero permaneció en Birmania hasta la muerte. Se casó de nuevo, tenía otros hijos con el tiempo, varios hijos con el tiempo, o sea, estableció otra familia y el Señor bendijo sus esfuerzos. Pero durante los primeros como 15 o 20 años no había fruto en su ministerio, una tragedia tras otra, pero él se mantuvo firme, ¿verdad? Y así debemos vivir. Aquí en Honduras, hermanos, no sufrimos así. Hay oposiciones, las personas se burlan de nosotros o hay personas que se oponen a nosotros o algo así de vez en cuando. Pero, hermanos, en vez de perder el valor, en vez de perder el enfoque, debemos persistir. Como el misionero persistía durante tantos años, durante tantas décadas, hermanos, sufriendo una pérdida, una tragedia tras otra. Él no había abandonado la misión que el Señor le había dado. Se mantuvo enfocadito, a veces sufría por razones de la depresión o algo así, preguntándole al Señor, Señor, ¿dónde estás? Estoy aquí predicando y haciendo las cosas a las cuales tú me has llamado. Señor, te pido que me ayudes, no me abandones. El Señor no lo había abandonado. Tal vez sufría las pruebas para que el Señor pudiera moldearlo o madurarlo en su fe. Pero con el tiempo, al inicio, por ejemplo, no había visto personas convertidas, pero luego con el tiempo que observó, más y más personas empezaron a llegar a los pies de Cristo. Hermanos, un ministerio que no es fructífero a veces nos deja como destruidos o algo así, desanimados, pero debemos continuar predicando, dejando los resultados en las manos del Señor.
Nosotros debemos vivir como ese misionero vivía desde hace 150 años, ¿verdad? Con fe, con persistencia, con el enfoque correcto, con la fe increíblemente arraigada en el corazón, sin perder la esperanza, sin abandonar la esperanza. Debemos persistir. El cristiano dedicado es un cristiano persistente. El cristiano dedicado es un cristiano que se da cuenta de la verdad del libro de Romanos que dice que todo ayuda bien a todos los que amen a Cristo. ¿De qué clase de cristiano somos nosotros, hermanos? ¿Somos cristianos dedicados o débiles? ¿Desmayamos cuando hay problemas o persistimos? ¿Tiramos la toalla cuando hay oposiciones o continuamos a pesar de las oposiciones de los demás? Cristo está buscando a un grupo de cristianos dedicados. La pregunta que tengo para finalizar es la siguiente. ¿Nosotros nos podemos comparar con la dedicación de este gran misionero en Birmania, o nosotros somos cristianos débiles, desmayando y abandonando la fe y la esperanza cuando llegan las oposiciones? Que sigamos persistentes, hermanos, que sigamos el ejemplo de este gran misionero que se llamaba Adoniram Judson. Adoniram Judson. No es una leyenda, no es una historia de ficción, era una persona que vivía desde hace 150 años y tuvo un gran impacto por la causa de Jesucristo. Que nosotros también, hermanos, tengamos el mismo impacto aquí en Roatán y más allá, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad. Te doy gracias, Señor, por la historia, por el ejemplo de Adoniram Judson, Señor. Te pido, Señor, que nosotros sigamos su ejemplo. Tu palabra también está llena de ejemplos como Pablo y Pedro y otros discipulados y apóstoles dedicados a tu causa. Que nosotros, Señor, sigamos su ejemplo para que nosotros tengamos un ministerio fructífero, glorificando el nombre y la causa de Jesucristo. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. No pierdan la esperanza. Persistan, hermanos. Así el Señor nos va a recompensar. Bendiciones, hermanos. Nos vemos mañana.